Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a la sesión 4 del curso de Python y hoy vamos a tratar sobre los operadores. Hablaremos más en profundidad de operadores como los de asignación, como los operadores aritméticos, los operadores relacionales, los operadores lógicos o booleanos, los operadores bitwise o operadores a nivel de bit y finalmente hablaremos de los operadores de identidad y de los operadores de membresía. Estamos en el ejercicio 401 y comenzaremos hablando del operador de asignación, que es el que venimos utilizando desde el comienzo del curso y que nos permite almacenar resultados en una variable. Hasta ahora hemos visto el más básico, que sería el operador igual, pero también existen una serie de variaciones. Por ejemplo, la combinación del operador de asignación con los operadores aritméticos, por ejemplo, el más igual, al que llamaríamos operador suma asignación. Luego estaría la resta asignación, el producto asignación, la división asignación, el módulo asignación, la división entera asignación, el exponente asignación, y luego estaría la asignación combinada con los operadores lógicos AND, OR y XOR, que aquí los tendríamos, y también estaría el operador de asignación combinado con los operadores a nivel de bit, el operador movimiento a la derecha asignación y el operador movimiento a la izquierda asignación. En algún que otro ejercicio ya hemos visto el funcionamiento del operador suma asignación y también del operador resta asignación. Por ejemplo, esta expresión sería equivalente a decir A igual a A más B, o esta otra sería equivalente a decir A igual a A menos B. Como veis, es una manera de comprimir una asignación donde en la parte de la derecha hay una expresión aritmética, o en este caso en la parte de la derecha habría una expresión lógica, o en este caso habría una expresión a nivel de bit. Bien, en este ejemplo vamos a comenzar con una asignación simple, que es la que venimos practicando desde que comenzó el curso. Definimos la variable x y le asignamos el literal 5.4, que es un valor de tipo float. Aquí, por ejemplo, tenemos también asignaciones simples. Aquí definiríamos la variable a la que asignaríamos una lista de valores. Aquí definimos la variable b, a la que asignamos la lista a, y cabría preguntarnos si b realmente es una lista. En la siguiente instrucción veríamos la suma asignación. Sería lo mismo que decir b igual a b más la lista 4, la lista de un solo elemento de tipo entero, el número 4. En realidad, como os decía, b no es una lista, b es un puntero que apunta hacia la lista a. Recordemos que las listas son mutables y por lo tanto se pasarían en el paso de valores hacia una función, se pasarían por referencia. ¿De acuerdo? Esto lo tratamos en la pasada sección. ¿Y cómo podríamos comprobar esto? Recordar que hay una función, que es la función id, a la que le pasamos el nombre de una variable y nos devolvería ese identificador unívoco que tiene cada objeto en un determinado tiempo de ejecución. Aquí lo podéis comprobar la salida, ¿de acuerdo? Si nosotros mostramos el valor de b, el tipo de b y el identificador de la variable b, pues como veréis, esta es la salida. Aquí tendríamos su contenido, me dice que b es de la clase lista y me está mostrando su identificador. Al igual que para a, me muestra aquí su contenido, me dice que es una lista y como veis comparte el mismo identificador con la variable b. ¿Cómo puede ser esto si hemos dicho que cada objeto tiene un identificador único? Pues porque realmente se trata de dos variables que están apuntando a la misma zona de memoria, es decir, b no es otro objeto lista, es un puntero que apunta hacia la misma dirección de memoria en la que está a. Por ejemplo, aquí vemos la declaración de la variable x, a la que hacemos la suma asignación del valor entero 1. Sería equivalente a la expresión x igual a x más 1. Si luego mostramos su valor, pues como x ya la definimos anteriormente, valía 5.4, pues la hemos incrementado en 1 y ahora su valor es 6.4. Declaramos la variable lista 2, a la que asignamos esta lista de valores, y ahora lo que hacemos es que utilizando el operador suma asignación vamos a añadir al final de la lista otra lista, con lo que si mostramos el valor de lista 2, pues como veréis
se ha añadido a esa lista inicial que teníamos los otros 3 valores que acabamos de indicar. Bien, luego aquí tendríamos ejemplos del operador resta asignación. Definimos una variable n1 a la que asignamos el valor entero 9, una variable n2 a la que asignamos el valor entero 10, y ahora vamos a realizar esta expresión n1 menos igual n2, que sería lo mismo que decir n1 igual a n1 menos n2. Y mostramos el valor de n1, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que se ha producido la resta. Bien, pues lo mismo para el producto asignación. Si realizamos n1 por igual n2, sería lo mismo que decir n1 igual a n1 por n2. Un ejemplo de división asignación, bueno, pues volvemos a asignar un nuevo valor a n1. Si mostramos el valor de n1 y su tipo, veremos que ahora mismo n vale 10 y que es de clase entera, y al realizar ahora la división asignación con el valor 3, pues si volvemos a mostrar el valor de n1, veremos que da 3,33 periodo y que ahora mismo ha pasado a ser una variable de tipo float. Aquí tenemos un ejemplo del operador módulo asignación. Recordar que el módulo, o también conocido como resto, es el residuo que se obtiene de la división. Por ejemplo, 6 módulo 2, el resto, el módulo, el residuo, como lo queráis llamar, daría 0. Así que si asignamos a la A el valor 9 y a la B el valor entero 15 y hacemos el módulo asignación, ¿de acuerdo? Pues si mostramos el valor de la variable B, veremos que ha cambiado a 6. Bien, aquí tenemos el operador división entera asignación. Como recordáis, el operador barra era la división real, ¿de acuerdo? Pues bien, la doble barra es la división entera. Así que si tenemos dos variables, A que vale 9 y B que vale 15, ambas de tipo entero, al realizar la división entera asignación, ¿de acuerdo? Se va a realizar, y esto va a producir que el resultado de esta expresión sea un tipo entero y que se almacene en B. Concretamente estamos hablando de que B va a pasar a valer 1. Aquí tendríamos un ejemplo del operador potencia asignación. Asignamos a el valor 5, ahora realizamos la potencia asignación, con lo cual sería como elevar el valor de A al cuadrado, es decir, ahora mismo A pasa a valer 25. Asignamos un nuevo valor a A, ahora mismo A vale 6, y ahora al realizar esta potencia asignación, que sería lo mismo que elevar A que vale 6 a menos 2, es decir, sería lo mismo que hacer la inversa de 6 al cuadrado, que sería 1 partido 36, por lo que es lo mismo 0,027 periodo. Bien, hasta aquí los operadores de asignación combinados con los operadores aritméticos, y ahora vamos a ver el operador de asignación combinado con los operadores lógicos. Aquí vemos primeramente la combinación del operador AND con la asignación, ¿de acuerdo? Que lo que haría sería realizar bit a bit la operación lógica AND. Imaginaros que ahora a la variable A le vamos a asignar un valor en binario. Si recordáis, ya os comenté que para trabajar con el sistema binario había que anteponer los caracteres 0b, de tal manera que luego lo que escribiéramos sería un número binario. Después, en esta expresión, que sería equivalente a decir A igual a A ampersand, este es el símbolo AND, y el valor binario 0b111111, pues bien, lo que haríamos sería la operación lógica AND, pero bit a bit. Bien, en la siguiente instrucción, en el printf, llamamos a la función bin a la que le pasamos la variable A. Lo que hace la función bin es convertirnos o mostrarnos el valor de A en binario, porque si os acordáis, por defecto Python trabaja siempre en decimal, aunque hayamos inicializado las variables utilizando una notación binaria, él siempre las convierte a decimal, con lo cual para poder ver bien el resultado de la operación AND a nivel de bit tendremos que utilizar la función bin, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la salida. ¿Veis? Expresamos aquí el valor de A en binario y ahora sí que podemos ver qué ha ocurrido. Si comprobamos la operación que se ha hecho, pues 1 y 1 ha dado 1, 0 y 1 ha dado 0, 1 y 1 ha dado 1, 0 y 1 ha dado 0,
1 y 1 ha dado 1 y 0 y 1 ha dado 0. Recordar que la operación AND es como si fuera el producto, ¿de acuerdo? Es como si fuera el producto entre dos valores que pueden ser o 0 o 1. Bien, aquí tendríamos un ejemplo del operador barra vertical asignación. La barra vertical es como si fuera el OR lógico, la operación O lógica. Volvemos a asignar a este valor y pues nada, lo que tenemos que hacer es la operación lógica OR bit a bit. Entonces, si mostramos nuevamente el valor de A, recordar de llamar a la función bin para que se me muestre en binario, pues veríamos que se ha realizado el OR dígito a dígito, bit a bit. Por ejemplo, 1 OR 1 sería 1, 0 OR 1 sería 1, 1 OR 1 sería 1 y bueno, como veis, todo el resto de los dígitos también es 1 porque el único caso en el que la operación OR da 0 es cuando ambos son 0. Como aquí ningún dígito, ninguna de las combinaciones es 0, 0, pues entonces toda la salida sería 1. Aquí tenemos el número binario. Bien, en el siguiente ejemplo vemos lo que sería la operación XOR asignación. Volvemos a asignarle un nuevo valor a A, realizamos esta expresión que sería lo mismo que decir A igual a XOR y este valor binario. Y ahora mostramos el resultado de A llamando a la función bin y como veis esta sería la salida. La operación XOR en el único caso en el que da 0 es cuando ambos valores sean iguales. Bien, y ya para terminar tendríamos la combinación de los operadores de movimiento de bits tanto a la derecha como hacia la izquierda con la asignación. Importante, estos operadores solamente trabajan con números enteros, así que si utilizamos el float daría un error. Entonces asignamos a la variable A el valor entero 10, recordar que es en notación decimal, y ahora al utilizar esta expresión, el movimiento a la derecha asignación, que sería lo mismo que decir A igual a A movimiento a la derecha 1, es decir, lo que va a hacer internamente Python es convertir el valor de A, que ahora mismo es 10, a notación de binaria, que sería este, y ahora lo que va a hacer es mover un bit hacia la derecha, es decir, desplazar todos los bits hacia la derecha introduciendo un 0 por la izquierda. Entonces, si veis, como os digo, este es el número 10 en binario, así que al introducir un 0 por la izquierda, ¿de acuerdo? Empujaríamos todo el número y el último dígito de la derecha se perdería. Así que este valor en binario, ¿de acuerdo? Sería el equivalente al 5 decimal. Entonces, si mostramos con el print el valor de A por defecto en decimal, se nos va a mostrar aquí un 5. ¿Veis? Como os decía antes, el uso de la función bin, si yo quiero mostrar el valor de A pero en binario, si vuelvo a ejecutar, ¿veis? Este sería el valor de A en binario. Lo mismo podría mostrar el valor de A en hexadecimal utilizando la función hex. Recordar que el 5 decimal equivaldría también al 5 hexadecimal. Podría mostrar, por ejemplo, también el valor de A en octal, ¿de acuerdo? Como veis, el valor del 5 decimal también corresponde al valor de 5 en octal. Vemos que es un número en octal porque se anteponen los caracteres 0O. Y finalmente, si le asigno a un nuevo valor, en este caso el valor entero 10, y realizo la operación movimiento a la izquierda asignación, que sería lo mismo que decir A igual a movimiento a la izquierda 1, es decir, voy a tomar el valor de A, que ahora mismo vale 10, esta sería la representación en binario del número 10 decimal, y ahora lo que vamos a hacer es empujar un bit, o sea, introducir un 0 por la derecha, con lo cual pasaríamos a tener este número binario. Si lo traducimos a decimal sería el 20. Lo mismo, si quisiéramos mostrar el valor de A en binario, utilizamos la función bin y ahora volvemos a ejecutar y como veis, bien, y como ya no hay ninguna instrucción más que ejecutar, termina el programa de una manera ordenada, dando el código de salida 0, indicándome que todo ha ido correctamente, y aquí también puedo ver que no tengo ningún warning ni ningún error.